Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Mi nombre es Fauris Martínez y hoy tenemos un programa sobre películas de acción que han marcado mucho la opinión popular porque a la gente les ha gustado. Son películas taquilleras y que siempre están en la conversación para hablar de eso, películas de acción, de aventura, de mucho movimiento, muchos tiros. Y para hablar de eso tengo una persona que quizás no es tan fan de estas películas, pero sí nos puede dar una opinión para acabarlas, criticarlas, entenderlas y saber más sobre qué las hace buenas o no tan buenas. Con nosotros está Ángel Peña. ¿Cómo estás? Muy bien, Fabio, gracias por volverme a traer para quejarme aquí quejarme de la condición del cine moderno. No, qué queja, vamos a conversar, claro, sí. Ahora, toca hablar de Marvel. Una película de Marvel, una saga de 3 películas que al principio parecían como algo raro, como que ven acá, y este grupo de gente loca, ¿qué le pasó por la cabeza a Marvel para sacar una película de esta gente, de gente espacial con un árbol y un mapache que habla? ¿Qué es esto? Y se convirtió en una serie de películas que conmovió a mucha gente, que tiene ya sus fans y que jugó una parte importante en lo que es el universo de Marvel en general. Hablamos de las 3 películas de Guardianes de la Galaxia del director James Gunn. Las películas son diferentes, tienen un sabor diferente a lo que se ha hecho a nivel de cine de superhéroes y por eso siento que tienen mucho mérito, siempre Sí, tomando bueno, movimientos hay que darle el arriesgados. mérito a James Gunn. Lo que trae James Gunn más o menos ese estilo de películas es que, por ejemplo, personajes como Iron Man o Spider-Man siempre son los reconocidos. Entonces Sí, James sí. Gunn siempre le ha gustado traer como esos personajes más en el eje de ese universo porque piensa que tiene algo interesante. Obviamente después de Guardianes de la Galaxia, ahorita que James Gunn va a ser parte del DC, del mundo de DC, muchos de los personajes que le está trayendo y las posibles películas que va a traer en el futuro son personajes más o menos distanciados del centro. Entonces eso también le permite a James Gunn como director explorar un poquito más de manera distinta, transformarlos un poco en vez de solo basarse en las estructuras ya establecidas sobre estos personajes, ¿verdad? Peter Parker siempre tiene que ser más o menos Peter Parker, pero Exacto, si es un sí, sí. personaje menos conocido puedes jugar un poquito más con el arco del personaje, ¿verdad? Y eso es algo que James Gunn hizo, al menos parte del mérito es que inteligentemente buscó un personaje, estos tipos de personajes que no eran tan conocidos y le inyectó lo que hace más o menos el cine de James Gunn, más o menos un cine de medio autor dentro del compendio industrial que es Disney. Exacto, sí. Siempre tenemos cine que es comercial, pero los directores dejan su marca de cualquier forma u Sí. otra. No es como si fuera una máquina o una inteligencia artificial que hace una película. El director siempre deja un pedazo de su personalidad o de su forma de ver el mundo en la película. Y James Gunn siempre tiene ese estilo como de combinar la acción con el humor. Usa mucho el humor para aliviar Y, momentos como dramáticos, depresivos, y, tristes. y un Pero lo tipo, usa bien, lo usa y un bien. tipo de humor muy particular de que es medio juvenil, medio tosco, medio Sí, sí, sí. brusco de una manera, pero funciona. Claro, debería ser así porque son películas de superhéroes, no pueden Claro, tomarse tan en serio. claro. Entonces, sí, eso funciona en esa capacidad y dentro del Leviatán que es Marvel y Disney en sí, al menos uno de los directores que se sentía que tenía más voz dentro de ese mundo y al menos una visión más propia, tanto estética como temática, era James Gunn, Sí, porque el Leviatán de Marvel consume a todos los directores que pasan por ahí y los dobla hacia más o menos una narrativa que ya está establecida. Y James Gunn también le pasa eso, pero al menos trata de mantener un poco un cierto nivel de autonomía. claro, para Pero mí lo ahí entra el logra. problema también, eventualmente, No, con esta no, bueno, sí, película. para mí lo logra porque tú pones a Marvel, las películas que han salido hasta ahora, en un conjunto y tú casi no notas diferencia, No, excepto con las de James Gunn, que esas sí tienen son la escritas por música que le AI, gusta, que tienen los personajes como que con su propio estilo. claro. Pero si yo te pongo Infinity War por ejemplo, Iron Man 1, como que Eso es bueno, la misma se película. parece al Eso sí estilo de fue escrito acción por del un diálogo. AI, eso sí estoy seguro, y también dirigida por un AI.
o alguien que no le importa el cine. No sé, una de las dos. Bueno, Pero sí, James Gunn al menos siempre suele mantener un poco de autonomía y también lo vimos con otra película de Suicide Squad, la del de Suicide Squad, 2021. sí, sí. Mantiene suficiente autonomía y su propia voz y el tipo de humor que le da cierto rango, al menos narrativo y temático, que eso lo hizo en la primera Guardiana de la Galaxia mejor. Cuando entramos en esta, ya creo que que hay un problema extraño. Richard Brody, que es un crítico para el New Yorker, dice algo que yo estoy más o menos de acuerdo con él. Se siente que James Gunn sí tiene autonomía sobre este proyecto y sin embargo no se siente ya tanto la autonomía, no se siente, o sea, si él tiene un poder limitado, ¿por qué no lo usa? Ya gracias al mundo enciclopédico que ha creado Marvel, ya cada vez que hay una nueva secuela se vuelve más se vuelve más al centro. Es decir, ya lo que antes era interesante o único siempre regresa más o menos a un nivel narrativo que tiene que regresar a la línea principal de películas, porque eventualmente van a salir 3 películas más de otros personajes, etcétera, etcétera. Entonces ese nivel narrativo ya comienza a decaer y James Gunn, quizás porque ya iba a salir de Marvel, no creo que tuvo Quizás. suficientemente el interés, ¿verdad? De tratar de darle toda la expresión y toda la autoridad que él pudiera tener en ese momento. Entonces eso para mí es una falla, porque se vuelve, se vuelve casi autoparodia o cliché de lo que es más o menos un guión de James Gunn. Entonces eso es una falla en la película. La segunda, empezando por ahí. La primera película comienza con la canción de Redbone, Come and Get Your Love. Sí, O sea, sí, sí. canciones como conocidas pero no tan conocidas. Lo mismo con la segunda cuando hicieron Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. ¿Por qué ¿por qué escogen la canción más genérica Hablas de Creep de de Radiohead. Radiohead, la canción más genérica? Que ni a Radiohead le gusta esa canción, ¿verdad? Pero es la canción que todo el mundo conoce de Radiohead. Bueno, la ponen mucho en Y las entonces la películas. ponen y no entiendo. No entiendo porque parte del encanto de James Gunn era más o menos buscar como este rock desde los 70, que era, no es los Rolling Stones, es Redbone, no es Queen, es Electric Light Orchestra. Y me ponen la canción más genérica, más básica, menos texturizada de Radiohead, para decir algo que es más que obvio. Entonces ya eso me Bueno, indica un entiendo tu poco punto, que entiendo tu James Gunn como punto. que ya no quería trabajar en la película. Dijeron, póngame cualquier canción de Radiohead ahí. No, muy mal. Por favor, hay mejores canciones de Radiohead, por lo más sagrado de la Biblia. Bueno, pero temáticamente hablando, sabes que ellos ponen la música del Zoom que le regaló la Ajá. mamá. Entonces, quizás como tienen un aparato de esa época que después salió la canción, quizás quisieron adaptarse con esas canciones un poquito más Pero él no se modernas. fue, otra pregunta, él no se fue en los 80. Sí, se fue en los 80. Que Peter Quill no se fue en los 80 al espacio. Sí, ¿Cuándo sí. salió Creep? Se fue 1994. por ahí, Ok, por ahí, por ya hay ahí. un problema ahí, pero está bien, Sí, vamos sí, no a sí, sí. entrar por ahí. No, pero ya sabe que él fue añadiendo más canciones a su repertorio cuando se le perdió la cinta que comenzó a ponerlo digital con el Y aparatico ese. escogió Creep. Parece que le gustó Ok, a Star. bueno, es una decisión ya personal, porque poner No, Creep que es la exacto, peor exacto. que... Ya es Ok, lo que diga el director. ahora, lo que pasa también es que no sé, el guión me pareció apurado. Primero, una película larga, que le quieren Sí, meter demasiadas cosas y ninguna es para mí satisfactoria en términos narrativos. Segundo, hay cosas que, por ejemplo, al principio de la película, Rocket Raccoon tiene un problema físico porque lo atacan, ¿verdad? Y hoy es que nos enteramos que no pueden manipularlo de ninguna manera porque tiene como un fail-safe mechanism, porque el High Evolutionary, o sea, fue como que todo lo lanzaron de un momento, porque el hombre se ha caído y le han pegado 27,000 veces al mapache ese, ¿no? Pero fue esta vez que le pegaron que nos recordamos de otro personaje que es primera vez que lo vemos en la... ¿Me entiendes? Se sintió como apurado, se sintió inyectado sin necesidad, ¿verdad? Muchos de los fanáticos de los cómics también se quejaron mucho por uno de los personajes que introducen en la película, que es Adam Adam Warlock, Warlock, ¿verdad? claro, sí, sí, Que sí. Adam Warlock en los cómics es un Jesucristo mágico del espacio, de verdad, o sea, un poder cósmico que es muy importante en los cómics. Es más, en Infinity War, en los cómics, él es el que salva al mundo. Aquí lo ponen como uno más, ¿me entiendes? No tiene ni mucho protagonismo ni nada. Que vaya en otras películas a ser más importante, quién sabe, pero no le ponen ningún tipo de protagonismo y eso es algo que ya no tiene tanto peso narrativo.
Sí, mucha gente dice que le gustó la historia de Rocket, de lo que le había pasado cuando era pequeño, etcétera, etcétera. A mí, o sea, es cualquier cosa. Para mí es algo que lo puede escrito, o sea, que eso sí lo puede haber escrito un AI como historia trágica del pasado. El High Evolutionary, también mal villano. Marvel siempre ha tenido problemas con los villanos, o sea, particularmente al principio, pero es que este es un villano Bueno, ¿por qué crees que es un mal villano? porque Es no solo memorable. no es solo que es unidimensional, yo creo que es que está de una manera, no sé, mal escrito porque la motivación nunca es Nunca es extrema, claro, en verdad. nunca es demasiado clara, hace cosas No hay Dios, por eso yo tuve que intervenir. no, pero y entonces Es un poquito raro, sí. no quiero decir mucho de la película, pero él hace cosas como que no tienen como una solidez narrativa que tenía antes. Entonces quieres hacerlo más, ok, puedes hacerlo unidimensional, pero hazlo con un propósito único, ¿verdad? En los cómics el propósito del High Evolutionary era evolucionar cosas, ¿verdad? Pero en este el hombre tiene una compañía y quiere hacer unos suburbios en una Tierra 2. No entiendo, o sea, como que hay muchos momentos que en donde la película no conecta su línea narrativa, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí no me pareció que tuvo tanto peso emocional así como dice la gente. Y lo que suele pasar, siguen, por ejemplo, siguen metiendo más personajes y ninguno de estos personajes ya tiene tanto peso narrativo como los otros, ¿verdad? Porque, bueno, no le hicieron un origin story, etcétera, etcétera. Y repiten muchas cosas lo que ha hecho en las películas anteriores. O sea, aparte de la primera es que estos eran un poco de criminales y crean una familia y poco a poco todo el mundo se los van ganando. Y hacen lo mismo en la segunda y hacen lo mismo en la tercera. Ya no tiene peso, ¿verdad? Entonces, y también es algo de cobardía. Lo voy a decir, nadie se muere en la película. Se esperaba mucho por lo que decían los trailers, que por lo menos uno se iba a morir, pero Nadie. nadie se murió. Se muere el malo. Ah, ok. Bueno, ni siquiera nadie se muere, lo dejan Sí, como que, sí, pero no te vamos a matar, sí, somos pero mejores. nadie se muere en la película, entonces eso, o sea, el nivel de avaricia de Marvel es tan grande que ellos siempre tienen que pensar que pueden volver a traer parte Sí, de esas películas en el futuro y de repente si tú le das a Chris Pratt 20 millones más, hace 2 películas o 3 películas más. Entonces, ¿cuál es el peso? Ya no tiene, ninguna acción tiene peso. Entonces es un ejercicio en tedio, es un ejercicio en tedio. Lo mejor que tiene esa película son las decoraciones de los sets. De verdad, o sea, también las prótesis de los personajes, muy buenas. los diseños de los sets, los diseños de, Del como dicen, de personaje, los sí, sí, personajes sí, 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 están muy también. bien hechos. Pero qué mal utilizados están, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando entran Hmm. a la primera vez a como a la nave que es como orgánica, eso es interesante. Sí, 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 la Pero compañía no, de High Evolutionary, pero, Orgocorp. o como los suburbios esos de la segunda Sí, tierra, sí, sí. eso es todo interesante. James Gunn utiliza the F word una vez, uy, qué rebelde. ¿A quién le importa? O sea, de verdad, es un trabajo en tedio. Entonces sí, o sea, no sé cuál era, no creo que hay algo que es conciso en lo que querían decir en la película. No sigue una narrativa que comenzó la primera película ni siquiera. Ok, no voy a decir el final, pero el final uno se queda como, y entonces, o sea, cuál es el peso, cuál es la importancia de esto? ¿Qué quieres decir con esto? Aparentemente nada. Entonces, sí, es una película que es competente, pero es un trabajo en tedio. O sea, y eso vuelve a traer parte del problema de que a mí no me importa tanto que la película no sea original, pero que sean tan arrogantes, que sean perezosos, me molesta, porque esa película creo que hasta el momento ha ganado alrededor de 600 millones de Sí, dólares. exactamente. Entonces ellos saben, Marvel y Disney saben que uno la va a ver. Y eso a mí me molesta. Y Sí. eso que el Phase 5 de Marvel ha tenido muchas críticas, porque han sido peores películas. O sea, Ant-Man and the Wasp en Quantumania, esa se la comieron viva las críticas. Y se la Pero esa merece. película igualito hizo 500 millones de dólares. Igual que Thor, Love and Thunder, una película Eh, que dejó mucho que que dejó desear. mucho que Igual. desear. Y entonces, Igual Doctor Strange, Multiverse of ¿qué es Madness. lo que pasa? Eh, Thor, Love and Thunder es una buena comparación, porque la primera que hizo Taika Waititi le dieron muy buena crítica claro, sí, sí, por el sí. humor, etcétera, etcétera. Pero cada vez que hace una nueva secuela, es como que hace una fotocopia del original, hasta que llega un punto que es ilegible. Y se vuelve lo mismo que otro papel blanco. Entonces, un ejercicio en tedio, si me lo preguntas a mí. No tuvo ningún valor de verdad emocional, que yo creo que es importante
Pero bueno, si a Bradley Cooper quiere seguir cobrando como 10 millones de dólares para sentarse en una oficina a decir líneas y a Vin Diesel para solo decir una palabra, I am Groot. yo entonces está bien, feliz, pero por favor, o sea, debemos al menos demandar un poco más de nuestro entretenimiento, digo yo, ¿no? Pero bueno. Bueno, cuando la barra está en Mario, la mejor película del año. Sí, bueno. Cualquier cosa puede, sí, no. puede pasar. Sí, entonces tú me estás diciendo antes, la verdad que James Gunn sí es un director relativamente competente y un autor y la película es competente, sí, pero eso es como decir, no, y ese es el enano más alto del mundo, o ese es el calvo que tiene más pelo, o sea, es muy baja la barra, ¿verdad? Bueno, pero aunque sea así, a ese nivel tan intelectual, la película es competente. Es competente. Yo Y no si- digo que es mala, Claro, es competente. es competente. Y si quiere ver algo de Marvel que sea mejor que Ant-Man y and the Wasp: Quantumania, puede ver esta película para sentir un poquito de lo que fue aquella gloria de Marvel una vez. Sí. Así que, señores, para hablar de la siguiente película que viene por ahí, que también dará mucho de qué hablar, hay que hacer la pausa. Así que quédese con nosotros en A1.8, hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine y toca hablar de la película que viene por ahí, que es una franquicia que lleva ya 10 películas y nos faltan 2 más. Y es Rápido y Furioso, parte 10. Sé que te encanta la película al ver tu expresión de alegría al escuchar este nombre. De Nada Rápido y que son Furioso. 10 cosas es bueno, ¿verdad? Si tú tienes 10 niños, a uno no le estás dando de comer, ¿verdad? O sea, no puede ser. No puede ser como una película sobre carros y gente que con camisas sin mangas duró 10 películas. No Bueno, entiendo. ese cambió mucho. Comenzó como una película, no era de carreras, la película número 1 era sobre robo en carretera. Y hubo una carrera al principio. Ujú. La segunda fue una película de policías de Miami, Sí, literalmente así. Policías y ladrones. Policías y ladrones, igualito. La tercera fue de verdad una película de carreras, la de Tokio, que para Ujú. mí es la que tiene un lugar en mi corazón especial porque es como que la más única de la franquicia. Hace lo suyo, no se molesta mucho por conectar con las otras. Conectan Y al es final, divertido. ¿no? Al final, sí, pero esa Y nos conexión al trajo esa final. canción que fue My perenne, life, you know, que fue perenne en Tokyo, su época y mi y cine, esa misma. No me traigas Claro. malos recuerdos. ¿Por qué malos recuerdos? Porque me acuerdo lo que me gustaba de esa canción y después digo, yo tenía mal gusto. Pero sí, pero como está diciendo, sí, o sea, las primeras 3, 4, hasta la quinta película. Hasta la quinta, sí, que son fue películas de heist carros, movie, de película carros robo. y de robos, Sí, ¿verdad? sí, Y sí. en la quinta hay un pequeño cambio cuando Justin Lin como que toma la tutela de la serie de películas que se convierte en una película más o menos de superespía, Sí. Ay, de es superhéroes increíble. con carros, Mira, Justin Lin, haciendo kung fu con sí, carros. sí, Justin Lin fue el que él dirigió la mayoría de las películas de la franquicia y era como que el director que llevaba la visión más o menos de cómo debía ser la cosa. En la película número 10, en esta, él dijo, yo no aguanto, me voy. A mitad de rodaje dijo que él no quería y se fue a buscar un otro director. Entonces A ese nivel fue. imagínate que va a ser esta El que película. tiene 10 años, 20 años bregando con esta franquicia, dijo que ya no podía y se fue por diferencias creativas. Si él dijo eso, eso quiere decir que hubo problemas. No, hay algo muy interesante, porque hay 80 actores malos, ¿verdad? Pero hay como 4 actores que han ganado Oscar. O sea, Helen Mirren, Sí. Charlize Theron, en esta creo que va a estar Brie Larson Brie y Larson, Rita sí. Moreno. Todas esas personas tienen Oscar. ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Cuánto dinero tiene Rápido y Furioso? O sea, Bueno. eso me da miedo. Otra pregunta. Vin Diesel tiene 55 años. Póngase una camisa con manga. ¿A quién engaña? A mí no me están engañando, hermano. Esos brazos parecen, no sé, jamón serrano. O sea, no entiendo. No entiendo, o sea, ¿a quién quieres engañar, verdad? Y el problema de esas películas, que yo entiendo que hay veces que uno no quiere pensar, ¿verdad? Pero es mejor ver el techo, porque es que la película siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre bla, 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 familia, Sí, bla, bla, sí, bla, sí, bla, sí. bla, lealtad,
bla, 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 y siempre traen y esto es algo típico que los malos guionistas hacen, ¿verdad? Con secuelas. Siempre en la película siguiente alguien era el primo de alguien, o el hermano de alguien, o el Ah, sobrino de alguien, o en la sí, primera película le mataron una prima, entonces es la venganza. Tienen que conectarlas todas de una manera y se sí. vuelve telenovela, ¿verdad? Se vuelve se vuelve Mira, eso me recuerda mucho Pasión de Gavilán, ¿me eso me entiendes? recuerda mucho cuando fui a ver la película número 6, que de repente resulta que Letty, que se murió en la película 4, está viva, pero Claro, perdió la memoria y no pero recuerda nada. Eso ese es es novela, una eso es telenovela, novela. eso no, no, y tiene un gemelo malvado, y tiene un parche en el ojo casi. O sea, son cosas de ese estilo, que está bien, que son, tú sabes, son películas para solo comer palomitas, etcétera, etcétera, pero lo mismo que con las películas de Marvel, no podemos tener un nivel tan bajo. Por favor, o sea, y la verdad, y trabaja sobre un tipo de fantasía masculina que ya no debería existir, o sea, carros rápidos y explosiones. Yo pensé que habíamos madurado como sociedad, o sea, todavía estamos en el mismo sistema ideológico que los 80. Claro, que Estamos muy la mal. película está hecha para niños de 12 a 13 años que quieren ver Pero carros los niños de explotando. 12 y 13 años no deberían tener un criterio para seguir que hicieran películas, ¿me entiendes? O sea, si nosotros solo manejamos la sociedad por lo que quiere un niño de 12 años, el mundo estuviera explotando en este momento. ¿Por qué no le damos el También. mismo rigor a a las películas que le damos a la economía o a la política, ¿me entiendes? Si Bueno, agarra un niño debería. de 12 años, le diría, qué sé yo, helado todos los viernes gratis. No tiene sentido. ¿Verdad? Entonces, un poquito más de rigor en cómo nosotros comemos los papeles y los guiones y la dirección de cualquier película. Bueno, sí, mira, las películas dieron un giro y creo que entiendo por qué es ese mismo, un cambio de marketing. Sabes que antes, antes ellos eran delincuentes, eran Sí, criminales, sí, sí. fuera de la ley. De repente, en la película 7 se vuelven agentes del gobierno que trabajan en secreto. Por alguna No, razón se vuelven inexplicable. súper espías, Super ¿verdad? espías, ya no son, antes era un estilo de antihéroe, yo soy Sí, sí, ladrón, sí. yo hago lo que me da mi gana, y era chulo, eso era bacano, era punk, pero ya ahora son Yo culpo a Vin agentes del Diesel. gobierno, Yo culpo a Vin Diesel. Te voy a ahora son los explicar por qué. buenos, y antes eran los Porque esta idea de la viejos. gente del gobierno, porque todavía son cool, eso Sí, viene de Triple X, más o menos, ¿verdad? bueno, quizás. Entonces, Triple X, que no fue buena película, ¿verdad? Que también le hicieron secuelas, más o menos viene de esa idea de que uno puede ser el mismo rebelde y también un super espía, y te puedes tener carros chéveres y mujeres, tú sabes, con Y los siempre senos afuera. trabajando para el querido tío Sam, Estados Sí, no, Unidos. Estados Unidos siempre es chévere, pero sí, o sea, y no sé, no hay un código de vestimenta. Vuelvo a es que lo de los sin mangas todavía me impresiona. No hay Te un ha código de dolido eso sin vestimenta en mangas. esta organización de espías que el hombre se tenga que poner mangas. Y también entra a todos los sitios que ninguno tiene aire acondicionado aparentemente, porque el hombre lo he visto con suéter 2 veces. Entonces, pero es que no entiendo, me molesta, o sea, y como personalmente. Y son películas que tú Ángel, ves no necesitas mangas cuando tienes cuando familia. tienes familias, Cuando las tienes familias son tus familia. mangas aparentemente. Pero sí, o sea, el diálogo siempre, o sea, lo de la familia, que Lo de sí es la un familia, chiste, pero es claro. que en todas las películas Sí. es trillado, y o sea, no puede entender, y yo entiendo, como dijimos anteriormente, son películas para niños de 12 años, pero si ni siquiera la crítica le gusta o lo puede sustanciar, ¿por qué seguimos produciendo este tipo de cine? Y como dije anteriormente, o sea, ¿cómo explicarlo? Indiana Jones tiene 4 películas. Y viene la quinta. Rápido y Furioso tiene 10. ¿En qué mundo se le puede sacar 10 películas a un hombre en un carro? ¿Me entiendes? Y siempre se tienen que mantener conectados con la idea del carro, ¿me entiendes? Entonces no pueden, hasta cuando están en edificios altos, tienen que saltar de un carro de un edificio a Y otro. tú viste el carro espacial. El carro que lanzaron al espacio un rato. Entonces, ¿por qué un carro también? Entonces, los hombres no pueden, entonces, no sé, no son espías, ¿me entiendes? Yo nunca he visto un video, o sea, no se entiende. Es un problema Sí, estructural, es un problema ideológico, es claro. un problema Por de algún motivo, escritura. ladrones de calle, ladrones que hacían carreras Las clandestinas, necesitas. tienen competencias para trabajar como agentes del gobierno superespías. Y lo hacen. Es bien loco, pero No, funciona así. y Llevan algo 10 que es películas. interesante, el humilde comienzo de Rápido y Furioso, porque Rápido y Furioso sale de un guión que a su vez era un artículo, que si mal no me equivoco creo que era para Rolling Stones, sobre carreras callejeras, un artículo de 2 páginas, normal. Y a alguien se le ocurrió hacer una película al respecto. Y después de ahí se hicieron 9 más spin-off, Spin-off, sí, Hobbs y más Shaw. series de animación en Netflix, más videojuegos, más, o sea, una franquicia en sí. Entonces quizás hay personas que dicen, bueno, eso es un gran logro.
Eso es como decir que, no sé, que también un gran logro cuando Monsanto tiene franquicia. No porque algo es grande significa que sea bueno, ¿me entiendes? Bueno, mira, ¿tú viste el tráiler de la película, de esta Sí, sí, película? sí, Jason Momoa haciendo sus momoaísmos, Su mamá hizo. ¿verdad? Viéndose cool con pelo largo y poniendo cara de serio. Posiblemente vaya a lanzar un hacha en la mitad de la película en algún Y momento. seguramente va a comenzar en el agua en alguna parte. Sí, Va a hacer sí. referencia a Aquaman. No, sí, entonces también hay que entender, los actores son muy malos. Sí, la La verdad es última que sí, la película que actuación es Vin su Diesel fuerte. hizo bien fue Salvando al Soldado Ryan, 1900 ¿cuánto? 96, por ahí. Wow, sí. Entonces esa fue la única película donde Vin Diesel actúa de verdad bien. Porque mira, tener cara de maniquí no es un te hace actor. Entonces, yo entiendo que hay actores que son grandes, ¿verdad? O sea, que son estrellas. Pero es que ni siquiera le entiendo por qué Vin Diesel es una estrella. Para mí me parece como una tortuga también. Lo que pasa es que, Físicamente. lo que pasa es que él tuvo fe. Él tuvo Él fe. tuvo fe. Él tuvo fe Sí, y la tuvo familia. fe. Y la familia. Es verdad. Dios mío. Por lo más sagrado de la Biblia. Por favor, no la vayan a ver. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi Mira, cámara. mira. No la vayan a ver. Lance un libro. Manejen un carro. No sé, vean el atardecer. Alquilen una mejor película. Pasen Eh, tiempo con su familia. Pase tiempo con su familia. Pero no le vayan a ver, porque aparentemente esto que iba a ser 2 partes, van a ser una tercera parte. Sí, van a ser 10 parte 1, que saldrá pronto, parte 2 y parte 3. Por favor. O sea, si como sociedad necesitamos que hagan mejores películas, muestren para que hagan mejores películas, muestren con el dinero cómo cambiar las cosas. No vayan a ver la película. Cómprese un carro. Bueno, bueno. Por favor. Yo apoyo a que la gente vaya al cine a ver películas. Yo también apoyo, vaya a ver mejores películas. No, pero mira, te pongo un argumento. La acción de Rápido y Furioso y todo eso de los diálogos y la actuación, eso queda ya por un nivel inferior porque se le da prioridad a la acción, a los momentos grandes de set pieces, de explosiones. Pero es que no tienen ni peso, y ese es el problema también que yo iba a No decir. tienen peso, pero es como ver Cuando un tú anime ves- que Goku da un golpe, tú sabes que Sí, pero es cuando por la tú ves emoción un del carro golpe. volando de una parte de un edificio al otro, ¿verdad? No tiene riesgo, no se siente el riesgo. Bueno, en verdad, si tú no sientes que hay peligro de que pueda morir el personaje, Si no sientes que hay peligro, emoción. no hay emoción. Entonces, y aquí todos los que se mueren regresan, excepto uno. Pero Y veremos. no sé, porque quizás le compren los derechos para que le pongan la cara, pero es que todo el mundo regresa, entonces no tiene peso. Similar con Guardianes de la Galaxia en películas de Marvel, si no hay peligro, no hay peso. Entonces sí, están apurados, quieren ir a sitios, quieren hacer cosas, pero siempre van a terminar igual. Y no hay nada peor en el cine o cualquier tipo de arte que sea predecible. Vin Diesel en un vehículo da 5 vueltas, explota y él sale con su Él poloche sale. blanco sin ni una mancha, ni una gota de sangre. Y no se corta ni un bis. Nada, es así, no hay Entonces, riesgo y eso mata la emoción. Ya terminamos por hoy, no hay más tiempo, así que, señores, como dijo Ángel, decida si quiere ir al cine a ver Rápido y Furioso parte 10. Un placer, un placer tenerte aquí, Ángel, hoy. Gracias. Y nos veremos en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine.